Hola y bienvenidos a este canal. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre aquellos costes ocultos que existen en los e-commerce, pero más que costes ocultos son costes olvidadizos. Cuando montamos un e-commerce tenemos un gran coste que todos tenemos muy claro, que es el del precio del producto. ¿Cuánto me cuesta a mí tener ese producto listo para la venta? Y acostumbramos a añadirle el coste de logística y los impuestos. Pero a partir de ahí, ¿qué otros costes tiene nuestro e-commerce? Otra respuesta rápida acostumbra a ser la plataforma de e-commerce. Pues si yo tengo un Shopify, por ejemplo, pues yo todos los meses tengo que pagar un Shopify. Si tengo un WooCommerce o tengo un PrestaShop, pues tengo que pagar el servidor y el dominio. Pero a partir de ahí, ¿en qué otros costes vas a incurrir con tu e-commerce? ¿Dónde más se te va a acabar yendo el dinero? Y dentro de estos costes hay costes más obvios y hay costes más olvidadizos. Son costes que existen, lo sabemos, pero muchas veces nos olvidamos de ellos. Y cuando estamos montando el e-commerce y calculamos los márgenes, luego al final resulta que donde tú habías previsto un margen de 35, pues quizá te baja a un 20 porque se te habían olvidado miles de detalles. Dejando a un lado todo lo que sería el coste de los productos en sí, vamos a entrar en los costes de una vez ya tengo el producto y lo voy a poner a la venta, ¿qué costes voy a tener? Recordemos que para que se produzca una venta en nuestro e-commerce o todo cliente prospecto de nuestro e-commerce pasa por 4 fases: la fase de captación, activación, conversión y retención. Y vamos a ir repasando cada una de estas fases para ver qué costes van surgiendo por ahí. En la primera fase es la fase de activación y estas son las promociones. Y aquí es donde vamos al grueso de nuestro budget. Aquí es donde se nos va a ir el dinero porque tenemos que hacer promociones. Hay un claro gasto que también se tiene en cuenta, que es el tema de los anuncios, ¿no? Pues si yo tengo que hacer anuncios, tengo que hacer una campaña en Instagram, en Facebook o en Google, yo voy a tener que pagar esos anuncios para esa plataforma. Ok, o si yo quiero hacer un anuncio en un medio de comunicación, voy a tener que pagarlo. Eso lo tenemos asumido. Pero, ¿y los costes que van asociados a esa publicidad? ¿Qué ocurre con ellos? Muchas veces nos pensamos que porque somos nosotros quienes lo vamos a hacer y no hay una salida explícita de caja por ese trabajo, porque lo compensamos con nuestras horas, que eso es gratis y que por lo tanto eso es margen para mí. Pero cuando llega el día de mañana y tú quieres delegar, porque cuando tú estás gestionando un e-commerce, al final no puedes tener el gorro del de marketing con el de atención al cliente, con el de producción, con el de almacén, son muchísimas cosas. Entonces tú al final, cuando tienes un e-commerce, acabas delegando partes de la gestión del mismo, empieza a resultar que tu margen de beneficio se va haciendo más y más y más y más y más y más y más pequeño porque no habías contado con todos esos costes que iban alrededor. En cuanto a los costes de publicidad, al final, si te gestionas tú la campaña, tu hora de gestión de campaña tiene un coste. Y mi consejo es que lo pongas a un coste equivalente a lo que te costaría una agencia. Que preguntes a las agencias cuánto cuesta y tú lo pongas en tu coste de producto. Aunque al principio no lo hagas y que te va a servir como flujo de caja para hacer inversiones en otro sitio, aunque al principio tú no lo hagas así, siempre tenlo en cuenta porque así cuando tú ya quieras delegarlo, no vas a estar tan separado de los precios reales que al final tienen las agencias de marketing. Entonces, eso tendríamos cuanto a lo que es la captación. Tenemos toda la parte de pago, pero si tú, por ejemplo, también haces SEO y decides hacer blog, decides optimizar para SEO, pues seguramente te hagas algún curso y al principio lo hagas tú. Pero luego pagarás a alguien para que te lo haga para obtener resultados de una forma más rápida. Eso también tiene un coste. Escribir la newsletter tiene un coste. Y no nos olvidemos de la herramienta de newsletter, que siempre que montamos un e-commerce queremos que la herramienta de newsletter sea gratuita, pero al final, si queremos una buena herramienta de newsletters que nos permita hacer un cross-selling, upselling correctamente para luego poder hacer bien la fase de retención, la herramienta va a tener al final otro coste. Todo lo que son creatividades para redes sociales, todo lo que son vídeos, el diseño de la propia página web, todo eso al final va a tener un coste. Ahora puede ser, y vuelvo a repetirte, que no sea una salida de caja, pero eso es un coste. Anuncios, gestión de anuncios, redacción de los anuncios, creación de creatividades.
tanto para redes sociales como para anuncios, creación de contenido para el blog, la parte de SEO técnica, redacción de la newsletter, plataforma de newsletter, todo eso es un coste y algo que te tienes que meter en la cabeza y es, tatúatelo, toda visita que llega a tu web tiene un coste, toda. Porque para que alguien llegue a tu web, exceptuando la de tu pareja, la de tu hijo, exceptuando esas familiares, para que alguien llegue a tu web, o tú has publicado en redes sociales y por lo tanto has invertido tu tiempo en hacerlo, o bien has hecho un anuncio, o bien has hecho un evento, o bien has hecho algo donde tú has invertido, aunque sea tu tiempo, tú lo has invertido y eso al final es un coste. Una vez ya vamos de la promoción, ya tenemos que el usuario ha llegado a nuestra web. Repito, cada visita tiene un coste. ¿Qué costes podemos tener dentro de nuestra web? Obviamente, lo que es la web en sí, el diseño, el haber contratado a un profesional para hacer ese diseño, esa plantilla, ese desarrollo, extensiones en el caso, por ejemplo, si utilizas WooCommerce o PrestaShop, pues quizá quieras tener módulos de pago, bueno, de hecho en Shopify también, módulos de pago para añadir funcionalidades extra, pues por ejemplo, personalización de productos, todos esos módulos para ir añadiendo aplicaciones extra, funcionalidades extra en tu tienda online, al final también es un coste que vas a tener. Genial, el usuario ya ha cogido, ya ha tenido promoción, ha entrado en tu web y va a convertir. ¿Qué coste nos vamos a encontrar en conversión? Nos vamos a encontrar dos costes que tenemos que tener en cuenta. La comisión del método de pago. Tenemos las comisiones, sea PayPal o sea tarjeta de crédito. Tenemos que tener en cuenta estas comisiones y esto es un coste variable porque depende 100% de lo que serían las ventas que nosotros hagamos. Costes extras, transporte. Transporte ya hemos dicho que normalmente es un coste bastante obvio, pero la preparación del paquete es un coste. Y no hablo de almacén, hablo de la caja de cartón o el sobre, de si le pones un sello, si le pones un tarjetón, si vas a imprimir el albarán. Todas estas cosas extra que vamos añadiendo puede hacer que nuestro producto tenga un pequeñito coste en transporte de 1 euro extra. Pues 20 céntimos de la caja, más 15 del tarjetón, más no sé cuánto de la pegatina, más este detallito, más si le añado alguna muestra gratuita, que quizá me interesa añadir una muestra gratuita, más esto de aquí, más el papel burbuja por allá o lo que utilices para que no se rompa si se puede romper. Todo esto va como coste adicional. Tened en cuenta que cuando tenemos una devolución también vamos a tener coste. Aunque nosotros dejemos en condiciones claras y digamos, no, es que tú, cliente, vas a tener que pagar por el envío de la devolución. ¿Vale? Ok. Pero yo cuando te hago la devolución con un TPV muchas veces el banco a ti te cobra un porcentaje por hacer esa devolución y luego tenéis que tener en cuenta las devoluciones de mensajería que se producen porque el cliente no acepta el producto o porque no acepta el producto. Puede ser o porque ya no lo quiere o porque no estaba en casa, ha pasado los días de mensajería, nadie lo ha ido a recoger y a ti te lo devuelven. Ese producto en esa devolución a ti te cobran un pequeño recargo, por lo tanto siempre lo tienes que tener en cuenta implícito. Y luego vamos a la fase de retención. En la fase de retención, los costes va a ser la creación del funnel de retención. ¿Vale? Nosotros tenemos que tener al final un funnel para retener a nuestros clientes cuando ya nos ha comprado y ese funnel va a poder tener varias cosas, desde preventas hasta promociones concretas para esos clientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un porcentaje del margen reservado para todas estas promociones. Promociones que también, por cierto, no he comentado en la fase de adquisición. También vamos a hacer el clásico 10% en tu primera compra, 15% por no sé qué, hoy gastos de envío gratuitos por no sé cuántos y estamos en Black Friday y te hago el descuento de Pitipling. Todo esto son costes que nosotros tenemos que añadir dentro de nuestro producto, del precio al final, ¿vale? Nosotros tenemos que tener en cuenta pues un X euros de cada producto o un tanto por ciento del precio de cada producto se va a promociones y yo puedo hacer máximo tantas promociones. Punto. Y ya está. ¿Que me va muy bien y puedo aumentar el volumen de promociones? Genial. ¿Que no? Pues ya está. Es lo que hay. Mis números son los que son y aquí es lo que manda. Esto en cuanto a costes de la fase, pero luego aquí vamos a añadir
otros costes adicionales. ¿Qué costes adicionales vamos a tener? Programa de facturación. Yo sé que hay en WooCommerce, por ejemplo, puedes instalar un plugin que es el PDF Packing Slips, que tú coges, lo haces y te hace las facturas bastante bien. Pero si tú el día de mañana quieres agilizar todo tu trabajo en cuanto a facturación, acabarás teniendo un sistema de facturación. Al final también acabarás pagando una gestoría, porque hacer los modelos es un coñazo, es un rollo, por lo tanto, añade coste de gestoría. Añade también costes legales. Tu web tiene que tener textos legales. Lo he comentado, ¿para qué? Para protegerte en caso de las devoluciones. Por lo tanto, coste de textos legales. Costes de seguros también, que muchas veces nos olvidamos de ellos. Si nuestra mercancía se va a asegurar o no. Me diréis, no, esto va en transporte. Mi consejo es, si queréis asegurar mercancías, que lo contratéis directamente a una compañía de seguros, ¿vale? Más que nada porque os va a salir muchísimo más barato que en cualquier mensajería. En las mensajerías al final lo contratan con otros, añaden ahí un margen suyo y es bastante elevado el margen, ¿vale? También estamos hablando pues de que quizá vendes según qué productos y quizá necesitas una responsabilidad civil, porque yo qué sé, pues estás enviando productos alimentarios y quizá puede darle un síncope a alguien por lo que sea. Pues si alguien te denuncia o lo que sea, pues tú necesitas tener esa cobertura legal. Y también las famosas cuotas de autónomo, ¿vale? Porque muchas veces si llegas al mínimo legal, vas a tener que ir pagando una cuota de autónomo. Por lo tanto, todo esto son costes que van apareciendo por ahí. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un e-commerce, no es tan sencillo como coger y decir, no, es que yo compro por 20 y entonces vendo por 40, sino que tenemos que tener en cuenta todos estos costes asociados. También tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo si tenemos un e-commerce en el cual vendamos productos que fabricamos nosotros, donde nosotros podemos escoger qué margen queremos, a si compramos un producto a terceros y tenemos una limitación de precio máximo para vender esos productos, ¿vale? Esto pasa muchísimo en electrónica o en cosmética, pues que el precio recomendado de ese producto es de X y no hay más. Entonces, quizá tú te quedas con un margen bastante bajo, estamos hablando quizá un 10%, rascando mucho, puedes llegar a un 20% de margen de beneficio y por lo tanto entras también en un poco de competición de precio, porque si yo vendo el mismo producto que tiene el vecino, piénsalo, cuando vas a comprar una lavadora, ¿qué haces? Tú al final buscas en internet dónde te sale más barato y al final quizá no compras en aquel sitio donde la lavadora te salía más barata, sino donde te añade más valor a ese producto. Entonces, cuando nosotros vamos a márgenes reducidos, tenemos que crear servicios de valor añadido en torno a ese producto que nos van a permitir tener el margen y aumentar el margen para poder cubrir los costes extra que nos van a aparecer y que quizá el margen inicial no nos los acaba de cubrir todos, ¿vale? Pues por ejemplo, pues un servicio de instalación, servicios de mantenimiento, garantías extendidas, por ejemplo, si vendes cosmética, pues servicio de asesoramiento personalizado. Así que la próxima vez que veas una pantalla de ¡buah! Mira lo que estoy facturando con mi tienda online, cojas y pongas la mente fría y piensa realmente que facturación no es igual a beneficios y que muchas veces podemos estar facturando grandes cantidades de dinero, pero que nuestra caja puede estar en negativo porque no tenemos bien controlados nuestros costes y se nos va el dinero por un montón de sitios. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y te veo en el próximo vídeo.